Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? 안녕하세요. Estamos aquí nuevamente en Mighty Corea por Educanal. Yo soy la profe Sheila y está conmigo. Soy la profe Paz, ¿sí? Un gusto, profe, verte otra vez. Sí. Bueno, entonces, como siempre ven, nosotros nos toca lo que es 한국어 복습. 한국어 복습 무슨 뜻이에요? Es el repaso del idioma coreano. Así mismo, y como vieron, o sea, en esta semana nos tocó lo que es desarrollar 어휘와 표현, sería 인사, 그리고 나라와 국적. 인사, ¿qué quiere decir? Saludo, 나라, país, 국적. nacionalidad. 네, 문법 sería 예요 y 예요. Como el día de ayer ya desarrollamos lo que es 어휘와 표현, hoy nos toca ya repasar lo que es la parte de 문법. 문법 sería Gramática. gramática. Entonces, repasemos. 복습해요. Que Y vimos la conversación. Ya esta conversación es la conversación que estuvimos viendo ayer. Y acá están los saludos. ¿Y qué parte es la parte de la gramática? Justamente estos verbos. Y ello, y ello, y ello, y ello. ¿Y cómo se utiliza? Esto ya estuvieron desarrollando con la profe Jazmín y Angélica, pero una vez más vamos a estar verificando. Por ejemplo, el verbo y ello viene del verbo, o sea, del infinitivo ida. ¿Ida qué quiere decir en español? significa ser. Sí. o eres. Sí, el verbo ser. Sí, el verbo ser, por ejemplo, el que ida no está conjugado, pero tenemos que saber que para la conjugación en el tiempo presente hay dos maneras. Eso ya se dio. Por lo menos en el coreano no es que cambia por cada pronombre como suele ocurrir en el español. Por ejemplo, en el castellano tenemos que saber yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Es decir, que de acuerdo a primera, segunda, tercera persona. Y singular y plural, pero en el coreano no hace falta, solo es una conjugación para todos los pronombres, pero con el verbo ida se divide en dos formas. ¿Y cuáles son esas dos formas? De acuerdo a cómo termina el sustantivo, el nombre. Por ejemplo, acá podemos ver si el sustantivo 명사, 예요, ¿en qué caso es? Acá es un nombre coreano, Yuna, 예요. ¿Qué podemos ver? Yuna es un sustantivo. Y si vemos la última sílaba, ¿tiene 받침 o no, profe? No tiene 받침. No tiene 받침. 받침이 없어요. Es decir, termina en una vocal. Entonces, cuando no tiene 받침, se le agrega 예요, es decir, cuando termina con una vocal. Entonces, ahora voy a ver otro vocabulario, es 어머니. 어머니 es madre, es un sustantivo. Este sustantivo, profe, 받침이 있어요? 받침이 없어요? 없어요. 없어요. Es decir, 받침이 있어요. ¿Tiene 받침 o no tiene 받침? Y la profe me dijo, 없어요, no tiene 받침. Por eso es que va el verbo, o sea, ida se convierte a 예요. Y si digo 어머니예요, ¿qué significa? Es mi madre. Es madre, sí, es mi madre. O también, de repente, si yo soy madre, digo, 저는 어머니예요, yo soy una madre, o sea, soy madre, ¿verdad? Es rara la traducción, depende del contexto. Entonces, lo que quiero decir que es en primera, segunda y tercera persona también. Se utiliza el mismo verbo. Ok, entonces, ahora vemos otro ejemplo cuando en el caso que tenga 받침, es decir, cuando mi vocabulario termina en consonante, se le agrega y ello. Entonces, 받침이 있어요, 없어요? 있어요. 네, 받침이 있어요. Tiene 받침, por eso es que es y ello. Ahora el siguiente vocabulario que estuvimos dando, 한국 사람, 무슨 뜻이에요? Persona coreana. Sí, persona coreana. O sea, literalmente persona Corea. O Corea persona es literal. Sí. Pero 한국 사람 quiere decir de Corea o coreano o coreano. 사람, vemos la última sílaba, es viendo el vocabulario, el sustantivo. 받침이 있어요? 없어요? 있어요. 있어요. Por eso es que la acompaña 예요. Entonces, 예요 es cuando se utiliza para vocabularios que no tienen 받침. Y ello para vocabularios que sí tienen 받침. Ahora sí podemos practicar. 연습해요. Acá podemos ver el ejemplo. Dice, 그림을 보고 보기와 같이 문장을 완성해 보세요.
Pugi quiere decir, o sea, ejemplo, veamos. Entonces acá aparece el nombre de Thomas. Thomas sería en coreano. Thomas, vemos la última sílaba. Thomas, la última sílaba. 받침이 있어요? 받침이 없어요? 받침이 없어요. 받침이 없어요. Es decir, no tiene 받침, termina en una vocal. Por eso le acompaña, o sea, el verbo conjugado ida está con yeyo. Ahora veamos la siguiente palabra. Kim Min-jun. Kim Min-jun también es un nombre en coreano. Sí. Solo que el nombre en coreano primero se escribe con el apellido y es bien corto. Kim Min-jun. Kim Min-jun. Kim Min-jun. ¿Qué tenemos que fijarnos para agregar yeyo y yeyo? Es la última sílaba. 받침이 있어요? 받침이 없어요? 받침이 있어요. 받침이 있어요. Tiene 받침. Termina en una consonante. Entonces, ¿qué le agregamos? 이에요. De, yeyo. Entonces, normalmente la persona que dice su nombre, si yo soy Kim Min-jun, yo ya presentarme. 안녕하세요, 저는 김민준이에요. Si de seguido. Eso quiere decir, soy Kim Min-jun. Todo esto es un repaso. Por eso, de repente, si es que hoy vieron por primera vez y le cuesta entender, lo bueno es que tenemos nuestro YouTube. A través de YouTube está el programa y pueden hacer un previo repaso nuevamente con los programas anteriores para poder entender, ya que la parte de la gramática complica un poco más. Pero cuando uno, ¿cómo podríamos decir? Practica y está ahí al día, es muy fácil. Kim Min-jun y ello. Ok. Ahora, el número 2 dice será. será. 선생님, 받침이 있어요? 없어요? 없어요. 받침이 없어요. Terminando una vocal. Entonces, ¿qué es lo que van a agregar? 예요. De, yeyo es lo que va a agregar. Entonces, 저는 세라예요. Quiere decir, yo soy cera. 네. Ok. 그 다음, hay más ejercicio. En este caso sale la nacionalidad. 미국 사람. O sea, 미국 사람, ¿de qué nacionalidad, profe? estadounidense. Estadounidense. Entonces, yo también cuando digo, ¿soy de Estados Unidos o soy americano? Decimos acá, ¿verdad? Soy norteamericano. Entonces, entra el verbo ser. Y vemos la última sílaba de la palabra 미국 사람. 받침이 있어요? 받침이 없어요? 있어요. 있어요. 받침이 있으면 se va acompañado 이에요. 네. 네, 맞아요. 그 다음 중국 사람. 네, es la China. China. Entonces, 선생님, 사람, lo mismo. 받침이 있어요? 없어요? 있어요. 있어요. 그럼 뭐가 들어가요? 이에요. 네, 이에요. 그러면 중국 사람이에요. 네, soy de China. Ahora en el último, la flechita me marca hacia lo que es la profesora. ¿Cómo decíamos? Profesor, profesora o maestro, maestra. 선생님. 네, 맞아요. 선생님. 네, entonces quiero decir, ella es profesora. Ella es profesora. Entonces, 님 termina otra vez con una 받침. 네. Entonces, ¿qué la acompaña? 이에요. 이에요. 선생님이에요. 저희는, nosotras, 선생님이에요. 네, 선생님이에요. Entonces, si yo le digo a la profe Sheila, si no le conozco, 선생님이에요. 네, 선생님이에요. 네, le pregunté, ¿eres profesora? ¿Eres maestra? Y me dijo, 네, 선생님이에요. Entonces, por ejemplo, ¿파라과이 사람이에요? 네, 파라과이 사람이에요. 네, ok, así es. Por eso cuando nosotros decimos nuestro nombre, 저는, habíamos dicho, 김지아예요. 김지아 termina en vocal, 그래서 예요. 그리고 저는 셰일라이에요. Sheila también termina o sea, Sheila termina en vocal, por eso es yeyo. Ahora vamos a ir en la parte de lo que es el ejercicio auditivo. 듣기 연습. Yo quiero que escuchen bien el audio. Van a tener que identificar e interpretar el nombre de la persona, o sea, entender si esa persona es de Corea o de Estados Unidos o de los países que ya estuvimos desarrollando y aprendiendo. Entonces, veamos el ejercicio y dice 누구 이야기를 해요? ¿De quién se habla? 영표하세요. Y si vemos las imágenes hay 3 parejas, es decir, 2 personajes en cada ítem. En el primero es 수지, Daniel. En el segundo es 수지, Thomas. Y en el tercero es 수잔, Daniel.
Entonces, quiero que escuchen bien el audio y van a marcar de quién, o sea, de quién se refiere, a quién se refiere. Por ejemplo, 누구 이야기를 해요? ¿De quién está hablando? 한번 들어볼까요? 네. 네. 안녕하세요. 저는 수지예요. 안녕하세요. 저는 다니엘이에요. 저는 영국 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Profe, ya escuchamos una vez el audio, pero ¿qué te parece si escuchamos una vez más para que puedan escuchar bien y hacer bien la respuesta? Claro, así mismo. Entonces, una vez más, escuchemos el audio. 잘 들으세요. 네. 안녕하세요. 저는 수지예요. 안녕하세요. 저는 다니엘이에요. 저는 영국 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. A ver, ¿qué les pareció volver a escuchar el audio? ¿Pudieron identificar? ¿Y cuál fue la respuesta que marcaron entre estos tres? A ver, ¿de quién se habló? Si contamos tres, o sea, 1, 2, 3 en coreano, profe. 네, 시작해요. 하나, 둘, 셋. 정답은 네, 맞습니다. 수지와 다니엘. Se trató de Suji, Daniel. Entonces, cuando dijo Suji, 저는 한국 사람이에요. ¿De qué país, profe? De Corea. 그러면 저는 영국 사람이에요. 영국, Inglaterra. Inglaterra, sí, así mismo. Suji es de Corea y Daniel de Inglaterra. Entonces, esos fueron, digamos, los países de la procedencia de estos dos personajes que apareció en el audio. Y bueno, profe, ya vamos con la última parte de nuestro programa, Maamuri, que sería el cierre, que podemos ver todo lo que estuvimos nosotros ya aprendiendo en estos días, en esta semana lo que tocó, lo que es coreano. Y siempre repito, 어휘와 표현, ¿qué quiere decir? Vocabulario y expresión. Vocabulario, expresiones. Estuvimos desarrollando 인사, 나라, 국적. 인사, 무슨 사ludo. 뜻이에요? Saludo. Todo lo que es 안녕하세요, 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. ¿Y cómo Sí. decimos entre amigos? 안녕. 안녕. ¿Y cuando nos encontramos por primera vez? O sea, y nos presentamos 네, 만나서 반가워요. de 만나서 반가워요. Todo eso estuvimos dando en la parte de saludos, 인사. 그럼 나라, 국적, 나라 serían los países, 국적 뭐예요? Nacionalidad. Nacionalidad. Y la última parte, 문법, dimos 예요 y ello. Yeyo sería para vocabularios, es decir, sustantivos que terminan en vocal o en consonante. En vocal. En vocal, quiere decir en el coreano que no tiene 받침, es decir, no tiene la segunda consonante. Y ellos serían para vocabularios que terminan Consonante. en consonante, es decir, sustantivos que terminan en consonante quiere decir que tienen 받침, 받침. Por ejemplo, dimos un ejemplo. Si es que yo voy a decir mi nombre, 저는 지하, 지하예요. Mi nombre es Chia. Chia termina en vocal, por eso es yeyo. Sheila también. Un nombre, a ver, Juan. Juan sí termina en consonante y decimos Juan y ello. Normalmente leemos, no decimos Juan y ello, sino un poquito más fluido, Juan y ello. Y bueno, con esto ya estamos cerrando todo lo que fue el repaso de esta semana. Y fue algo genial, ya están a punto de poder conversar en coreano. 네. 맞아요. Y bueno, profe, cierto, nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Instagram que es @maiteicorea, el Facebook Centro Educativo Coreano en Paraguay y por último nuestro canal de YouTube Centro Educativo Coreano en Paraguay. Así mismo. En este caso, nuestro programa de YouTube es realmente de mucha ayuda porque cuando entremos en la parte de gramática,
De repente, si se pierden los programas, pueden acudir al YouTube porque le va a ayudar mucho para poder entender. Y realmente le agradecemos mucho por seguir Maitei Corea y sigan. Todos los días acá estamos lunes a viernes. 네, 너무너무 감사합니다. Fue un placer y nos vemos pronto. 또 만나요.